Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es una bendición de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos enseñando los días viernes acerca del Espíritu Santo. Y esta es nuestra 10ª enseñanza de este tema. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 30, verso 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de los componentes de este aceite de la unción y darle una aplicación a nuestra vida. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, la palabra ungir significa frotar. Y se frotaba con aceite las ovejas para cuidar la lana. Los insectos no podían hacerle daño a la lana, a la piel de la oveja, porque tenían aceite. Es una simbología de la presencia del Espíritu Santo. El aceite es la presencia del Espíritu, el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, y ungir significa frotar. Cuando usted está continuamente en la presencia del Espíritu de Dios, orando, con comunión, con obediencia, entonces eso provoca en usted esa presencia, esa unción, ese poder de Dios para manifestar la obra de Dios y para vivir la vida cristiana. Entonces, la mirra es amarga al paladar, pero dulce al olfato. O sea, huele espectacular, pero cuando se ingiere, es amarga en el gusto. Vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos de grato olor para Cristo. El olor de la mirra es muy agradable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo van a haber personas que no te van a querer, que no van a aceptar por tu fe. La mirra es extraída de la resina del arbusto que crece en el noreste de África, Arabia e Irak, en una zona de mucha sequedad. O sea que interesante que este olor, esta fragancia la vamos a despedir nosotros en los momentos de sequedad, momentos de dolor, momentos de angustia. Es donde se nota la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ayuda la mirra, tiene varias propiedades, ayuda a rejuvenecer la piel, sobre todo si está aflojada, y el paciente débil cura las heridas, disminuye su inflamación y previene la gangrena. Es de naturaleza calentadora y secante, impide la putrefacción. En la cruz le dieron a tomar mirra. La mirra es un analgésico, pero Jesucristo no lo aceptó porque él quería no estar bajo los efectos de la anestesia cuando estaba sufriendo por nosotros. Por eso la Biblia le llama experimentado en quebranto. En la sepultura
también se le puso mirra. O sea que la mirra es uno de los componentes de la unción, del aceite de la unción, y está en nosotros. ¿Cómo se aplica en nuestra vida? Bueno, va a tener un olor agradable, pero su gusto al paladar es amargo, y es lo que muchas veces provoca llevar el evangelio. Llevamos esa dulzura, ese olor, pero para muchos o muchos nos hacen la vida amarga por tratar de llevarle la palabra de Dios y de honrar al Señor. El segundo componente es la canela. Molida se utiliza ampliamente en postres, pasteles, dulces, etc. Y entera se utiliza para adornar y sazonar algunos platillos. Después del desierto, la mirra entonces, ¿cómo podemos dar lo mejor de nosotros y ser dulce en todo lo que hacemos? Recuerde que la mirra se desarrolla en el desierto. Ese olor fragante se va a manifestar en los momentos de desierto en nuestra vida, pero al mismo tiempo nos prepara para esa canela. Esa canela es la capacidad de ser dulce, ser agradable en todo momento en lo que hacemos. El tercer componente es el cálamo, una caña hueca cortada oblicuamente en su extremo que se utiliza para escribir en la antigüedad. Entonces, el cálamo sí tiene que ver con la escritura. Dice su palabra que Dios escribe precisamente sus palabras en nuestro corazón. El cálamo crecía cerca de los manantiales de aguas tranquilas. Jeremías 17:8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta parte de la unción es el de la caña, y quiere decir que seremos como ese árbol que está junto a las aguas, que sus raíces son profundas y que cuando viene el calor no se agota, no se seca, porque todavía tiene raíces que tienen suministro de agua. Sus hojas están verdes a pesar de que hay sequía y no se fatiga ni deja de dar fruto. La unción en nuestra vida provoca ese poder, esa manifestación de dar fruto en todo tiempo. En todo tiempo vas a dar fruto, porque ya no se trata de ti, se trata de la unción y del poder de Dios en tu vida. El Salmo 1, verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Seguimos aquí manifestando este Salmo capítulo 1, verso 3. Nos habla prácticamente lo mismo del texto anterior, de cómo vamos a estar en corrientes de aguas y cómo vamos a dar fruto. La unción nos da el poder, la capacidad de dar fruto en todo tiempo, aún en los tiempos de sequía, en los tiempos de problemas, en los tiempos de dificultad. Aún así vamos a dar fruto. El cuarto componente del aceite de la unción se conoce como acacia. También crece en el desierto. Es una madera incorruptible. Su corteza dura, usado para la construcción del tabernáculo. Quiere decir que este tipo de madera tiene la propiedad, la capacidad de no podrirse. Son arrancados de raíz. Nosotros somos ese madero incorruptible porque tenemos vida eterna. Y también, recuerde, se usó para la construcción del tabernáculo. Ahora nosotros somos
el tabernáculo, somos el templo del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros. Y somos arrancados de raíz. ¿Cómo así que arrancado de raíz? Sí, porque la Biblia dice que somos cambiados. Primera de Pedro 3:9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos arrancados de las tinieblas y puestos en la luz. Somos arrancados de este mundo. Y ahí quiero comentar algo. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y siempre estoy predicando mucho en contra de la religiosidad, porque la religiosidad es muy dañina, ¿verdad? El siempre estar pendiente de la ropa, ciertas cosas de la vestimenta son muy respetables, pero a veces nuestro evangelio se convierte más en cómo te vistes y si tienes falda o pantalón, arete o maquillaje, sobre todo en las mujeres, y hacemos doctrina de esto y tendemos a juzgar a los demás. Esto yo siempre lo he compartido y lo he predicado, estoy en contra de la religiosidad, pero también es algo muy importante el otro extremo, que es que cuando uno le dice a las personas que no sea religioso, que se vista decentemente, que no juzgue a los demás, muchos abusan de esto y se pasan al otro lado. Entonces ahora quieren vestir como la gente del mundo, quieren hablar como la gente del mundo. Hoy en día, bueno, estamos viviendo en una época donde los tatuajes, yo recuerdo cuando yo nací en Colombia y en mi país solamente cuando uno veía a alguien con un tatuaje era porque esa persona realmente había estado en la cárcel y solamente los convictos eran los que llevaban tatuaje. Cuando yo me acuerdo de muchacho, veía a alguien tatuado, yo sabía que eso tenía un significado incorrecto. Eso me decía que esa persona era peligrosa. Hoy se ha vuelto una moda. Entonces, hay pastores que se tatúan, hay pastores que promueven el tatuaje. Yo en mi experiencia de estos años, hay algo que me ha sorprendido mucho, porque cuando me llegué a ganar personas para Cristo que pertenecían a gangas, lo primero que sentían en su espíritu es ese rechazo a ese tatuaje, el quererse quitar ese tatuaje de su cuerpo, que no querían llevar esa marca. Y me decían, pastor, ore, porque yo quiero que esto se borre, yo quiero que sea quitado. Tenemos un pastor de Honduras que hicimos una ofrenda, recogimos una ofrenda para ayudarle a comprar una máquina para borrar tatuajes, porque él trabaja con las gangas, con las pandillas, y cuando se convierten a Cristo quieren quitarse los tatuajes. Lo sorprendente ahora es que personas creyentes que sirven a Cristo, que aman al Señor, se están queriendo tatuar. No lo entiendo, no lo comprendo, pero quiero decirle que a veces no estamos nosotros como cristianos pareciéndonos, imitando la corriente de este mundo, más que tratar de influenciar de una manera positiva a este mundo. Nosotros vamos a pasar unos días en Pensilvania y allá están los Amish. Los Amish son personas, un grupo que son cristianos, pero se han quedado en el pasado, todavía usan caballos, no quieren usar luz eléctrica, creo que no tienen pues ni televisor, ni radio, ni nada de esto. Y parece que se han quedado en el pasado. Es también muy respetable
Yo no estoy diciendo que nosotros vivamos de esa manera, pero tampoco estoy de acuerdo que no haya una diferencia entre nosotros. Recuerdo que alguien se encontró a un pastor joven en un mall y vinieron muy sorprendidos y me dijeron, pastor, mire, yo no sé, perdóneme, pero vimos a este pastor en el mall muy mal vestido, daba una apariencia terrible. Y yo sé que él es un hombre de Dios, pero su apariencia pues da mucho que pensar. Y por eso yo reflexiono sobre esto, sobre arrancados de raíz de este mundo. No podemos andar religiosamente donde todo es pecado, pero tampoco podemos brincarnos al libertinaje de ser igual que ellos. Hay grupos cristianos musicales que usan aretes, el tipo, o sea, cuando vas a un concierto de ellos, aparentemente parecen personas totalmente mundanas del mundo, que no tienen temor de Dios. Entonces, nuestra apariencia sí tiene una gran importancia. Por eso, ¿qué le quiero decir hoy? Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Me vuelvo estricto o me vuelvo liberal? Lo más difícil, mis amados hermanos, esto es lo más difícil, estar en la mitad. Ni muy liberal, ni muy religioso. Lo normal, lo que es sobrio, es la parte más difícil. Siempre tendemos a irnos a los extremos, o muy religioso o muy liberal, y los dos extremos son terribles. Sea sobrio, esa es la palabra. Dios habla de sobriedad. Sobriedad es una persona que precisamente logra mantener el equilibrio. Pero nos habla la Biblia de ser arrancados de raíz de este mundo, y eso tiene que ver que yo ya no hablo como las personas de este mundo. Yo tengo amigos que amo mucho, y tenemos conversaciones continuas, y yo no los juzgo ni los condeno, pero en nuestras conversaciones ellos dicen malas palabras, pero yo no las digo. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Entonces, cuando uno ha cambiado, uno no es como ellos. Ellos tienen que ver algo diferente en mí, tengo yo que influenciarlos a ellos, no ellos a mí. Entonces, es un ejemplo, no es para criticar, pero nosotros tenemos que ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. El quinto componente precisamente es el olivo. El Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Parte importante, uno de los componentes más importantes del aceite de la unción es precisamente el olivo. Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entendemos que Jesús tenía una comunión con el Padre a través de la oración, y le gustaba mucho ir al monte de los olivos para orar. Entonces, en ese lugar del monte de los olivos fue donde él tuvo que rendirse. Fue él donde en Getsemaní, en ese lugar donde le dijo al Padre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Verdaderamente Jesucristo quería honrar a Dios, quería obedecer al Padre, pero le costó. Y en ese lugar, en Getsemaní, quiero que entienda que la oliva se prensa con una piedra, se aprisiona duramente, y ese jugo saca el aceite. Nosotros somos presionados en la obediencia para que salga la unción.
A veces creemos que unción es saltar, brincar, llorar, reír, correr. Sí, puede ser parte de una manifestación del Espíritu Santo, pero la unción viene por la obediencia. A veces tenemos emociones en nuestra alma y no es unción. Puede ser que la presencia de Dios en algunos momentos se manifieste en nuestras vidas y nos haga brincar, reír, llorar, caer al piso, etcétera. Eso es posible. Hablar en lenguas puede pasar. Pero a veces confundimos las emociones con la unción. La unción es obedecer. Los momentos más ungidos de Jesucristo fueron los momentos de obediencia. Ahí en Getsemaní, cuando honró y obedeció a Dios, se levantó en el huerto del Edén. Y cuando se levantó y vino Judas para apresarlo y preguntaron, ¿dónde está? ¿Quién es? Y Jesucristo respondió, yo soy. La Biblia dice que todos cayeron al piso. La presencia, la unción del Espíritu Santo fue tan poderosa que todo el mundo cayó al piso. ¿Por qué? Sin tocarnos. Fue porque Él tomó la decisión de obedecer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, se va a manifestar la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:22 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. La unción realmente no es para que yo me sienta cómodo, no es para que yo me sienta alegre, no es para que yo me sienta feliz, no es para que se me paren los pelos. Es más que eso. La unción no es ni siquiera para mí. Dios me unge para usarme para los demás. Es para dar, es para bendecir, es para restaurar, es para sanar, es para libertar, es para levantar a los demás. ¿Quieres la unción sobre tu vida? Debes de dejar de pensar que es para sentirte bien. Es más que eso. Nos vamos a sentir bien cuando estamos bajo la unción, pero la unción es para tocar a los demás. Señor, ¿por qué no te siento como te sentía antes? Porque no estás tocando a nadie. ¿Por qué no siento tu presencia? Porque la presencia y la unción del Espíritu Santo es para hacer la obra de Dios. Si no haces la obra de Dios, no hay unción. ¿Para qué la vas a necesitar si no estás haciendo nada? Cuando empiezas a predicar, a orar, a interceder, a buscar del Señor, a buscar su voluntad, a cumplir con su propósito, la unción del Espíritu Santo se va a manifestar de una manera poderosa en tu vida. De manera que esto es lo que quería compartirle. Usted quiere la unción, entre en obediencia. Usted quiere que se manifiesten todos estos componentes de la unción en su vida. Bueno, recuerde, se va a manifestar en la sequedad. Va a haber crisis, problemas, desiertos, pero ahí vas a dar fruto. Tienes un olor fragante, pero muchas veces al mismo tiempo el sabor no es agradable, y es porque para seguir a Cristo muchas veces el sabor no será agradable, porque muchos te van a criticar, muchos van a hablar de ti mintiendo. Eso es parte de la unción. Bendiciones a todos y que tengan una buena noche. Dios les bendiga y que la unción del Espíritu Santo, la comunión con Él también esté, porque la comunión trae unción. Que la comunión con el Espíritu Santo te traiga esa unción que estás necesitando para vivir de una manera poderosa el Evangelio de Dios. Bendiciones.